todo a causa de los bajos salarios. Los diarios internacionales aseguran que los trabajadores apenas reciben dinero para sobrevivir con menos de $1 al mes. Parece ser que huir de Venezuela es la única solución para sus habitantes. Exa FM 92.5. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros acompañándonos el señor doctor Medardo Oleas y el señor doctor Ismael Quintana, a quienes les agradecemos por acompañarnos. Y claro, la sentencia dictada por el juez Ángel Torres un poco generaría una primera impresión es se acabó el proceso electoral y aquí sonamos y parece que no, porque el propio Consejo Nacional Electoral ha dicho ya garantizado que el proceso sigue, que no cambie nada, que responderán con todas las cosas que pueden hacerlo jurídicamente hablando, que respetan eso. Entonces, el doctor Quintana, bienvenido, buenos días. ¿Qué mensaje recibe usted con esta sentencia del señor doctor Ángel Torres, que yo decía, a lo mejor ha hecho un tratado en 70 y pico de páginas, pero no ha tomado en cuenta su condición de juez, su condición del contexto nacional y su condición de ciudadano ecuatoriano en ese contexto? Bienvenido, buenos días, Ismael. Hola, don Francisco, le mando un abrazo, un feliz año para usted, un abrazo y un feliz año también para Medardo, también un abrazo para la audiencia de Radio Democracia. Mire, yo he visto con preocupación la decisión que se dicta ayer. Es una decisión, a mi juicio, tardía. Es una decisión que, si bien es cierto, debía tomarse, pues hemos retrasado la audiencia de prueba y juzgamiento por 2 y hasta 3 ocasiones. Ya estamos en un proceso electoral que ha arrancado, donde las papeletas ya están en proceso de impresión, donde la campaña electoral inició el 31 de diciembre y donde se supone hay un eco por ahí, donde nosotros tendríamos que acudir a las urnas el 7 de febrero. Yo ahora no tengo ninguna certeza con esta decisión de que esto vaya a ocurrir. Ahora, Ángel Torres no ha ordenado en la sentencia la calificación e inscripción de la candidatura de ningún personaje político, ni de Álvaro Noboa, ni de nadie. Lo que ocurre es que Ángel Torres, en calidad de juez de primera instancia, ha resuelto aceptar una denuncia electoral que ha presentado este movimiento Justicia Social por el posible cometimiento de una infracción electoral de carácter muy grave que, conforme el artículo 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral, se sanciona con la multa, con la destitución o con la suspensión del goce de derechos políticos o con las 3 juntas. Resulta que para el juez Torres van las 3 y las 3 en el máximo de la gradación de la pena: 70 salarios básicos unificados, sanción de destitución y sanción de suspensión del goce de derechos políticos. ¿Cuál es el fundamento que encuentra el juez Torres para arribar a la conclusión de que 4 miembros del Consejo Electoral han cometido infracción electoral muy grave? El hecho de haber incumplido una sentencia del tribunal. No sé si me están escuchando. Sí, Ismael, estamos. A veces se congela la imagen. Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de 30 de octubre de 2020, la famosa y polémica sentencia 80-2020, en la que, a mi juicio, había una orden muy clara y expresa, ¿no? Que era la de permitir que este movimiento Justicia Social, tan cuestionado como ha sido, porque en eso no vamos a dejar de reconocer que es un movimiento político nacido en el fango de la corrupción correísta, y eso es así, de propiedad de 2 correístas, una que ha sido ya condenada en el caso Sobornos y otro que está siendo objeto de muchas investigaciones penales. Pero más allá de esas apreciaciones, el Tribunal Contencioso Electoral le dio en octubre una orden expresa al CNE de permitir que esta organización política cumpla con los plazos y procedimientos para permitir la inscripción y calificación de las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria para febrero de 2021. Esa fue la orden. Entonces Ángel Torres dice, bueno, a partir de esa sentencia y de un auto de ejecución,
el Consejo Electoral ha emitido una serie de decisiones administrativas a través de las cuales se demuestra que la conducta de los miembros del CNE está orientada a no cumplir o no acatar esta decisión expresa. Y en algunos pasajes del fallo, lo que se hace referencia es que se configura la infracción porque esta inconducta de los miembros del CNE ha violado derechos políticos o de participación de esta agrupación Justicia Social, y en base a eso se toma una decisión que, dicho sea de paso, es una sentencia de primera instancia, claro. Es decir, que todavía podría ser revisada vía recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que básicamente tendría dos opciones: o confirmar el fallo de Torres o revocarlo y rechazar en consecuencia la denuncia. ¿Qué tiempo tendrían para presentar eso? Porque si se presenta de acuerdo a los plazos de lo que hemos visto, ya pasan la primera vuelta electoral, por lo menos. Eventualmente puede ser así, porque yo supongo que los consejeros electorales que ahora están con una patita fuera del cargo van a dejar pasar un tiempo, es decir, van a patear la pelota. No creo que apelen directamente, seguramente van a dejar pasar 3 días hábiles que tienen desde la notificación de ayer para formular pedido de aclaración y ampliación. Esperarán que Torres despache ese pedido de aclaración y ampliación y tendrán 3 días después de aquello para interponer el recurso de apelación. El doctor Oleas me corregirá si la memoria no me falla. Interpuesto este recurso de apelación, según el reglamento de trámite de expedientes del tribunal, el Pleno tendría 10 días para resolver ese recurso de apelación. Es decir, don Francisco, estamos hablando de al menos 2 semanas y media o 3 semanas que se tardaría esto en resolver, y por supuesto hasta eso ya estaríamos a puertas del 7 de febrero, en la que supuestamente tendríamos que ir a las urnas a ver por quién podemos votar finalmente. Doctor Medardo Oleas, bienvenido, buenos días. Bueno, Medardo, este es el Ecuador que tenemos. Algunos dirán, no se quejen, en los Estados Unidos también, vean lo que pasa. Hasta el último, el presidente Trump no quiere aceptar la decisión. Bueno, aquí ni siquiera queremos aceptar los hechos, y para no olvidarnos, y usted suele recordarnos, primero había una decisión de la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral se demoró en aceptar esa decisión, los tiempos, los cálculos electorales jugaron mucho, no se quiso poner un calendario ampliado, por lo tanto este proceso está en marcha, y lo que dice el Consejo Nacional Electoral, ahora como dice con un pie afuera Ismael Quintana, Medardo, ese pie les hace decir el proceso está en marcha y no va a cambiar, vamos a respetar el proceso judicial, pero esto sigue caminando. ¿Cuál es su apreciación de este hecho inédito del señor doctor Ángel Torres, que sí, pues no, un poco patea el tablero? Doctor Oleas, bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Saludo a Ismael y a todos los radioescuchas. A ver, lo que hizo el doctor Flores es el corolario de un conflicto personal que él tiene con los miembros del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que él fue acusado de haber recibido dinero de una candidatura, y él a su vez contestó diciendo de que los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron a recibir instrucciones para no acatar una sentencia, y ahí comienza un conflicto personal, que el paso siguiente hubiera sido que impidan que este juez conozca esta denuncia, porque fue muy bien presentada la recusación contra él, porque él tenía un conflicto personal que le inhabilitaba para ser juez, para conocer esta denuncia, por los problemas personales que él tenía, y porque además él ya falló anteriormente con otra sentencia cuando le sancionó a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no haber aplicado correctamente la ley en las elecciones de alcaldes en la provincia de Los Ríos. Pero le dejaron que él tramite y naturalmente vemos que en menos de 24 horas dicta una sentencia de 77 páginas. Es decir, tenemos otro flash memory. Dicta una sentencia. El criterio incluso es inconstitucional, porque el único juez que puede destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea. No tiene esa facultad el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el problema de fondo radica en que nuevamente hay una incertidumbre total en el proceso de organización de las elecciones, porque todos se ponen a especular ya si se van a realizar las elecciones o no, en una etapa que es crucial para que los ciudadanos conozcan cuáles son los candidatos, sus propuestas, porque para eso es la promoción electoral. Pero aquí, en vez de analizar los
candidatos, las formas de votación, las otras opciones. Estamos analizando y discutiendo un conflicto personal que naturalmente deslegitima totalmente a los ya deslegitimados miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, y pone en serio riesgo la participación de los ciudadanos en el proceso, porque si ya el 60% rechazaba y despreciaba a los partidos y movimientos y al sistema, ahora con mayor razón. Entonces, estamos en una crisis absoluta que yo no le veo salidas, a menos que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resuelva esto y ratifique esa sentencia. Pondríamos en tela de duda la legitimidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral para validar el proceso de votación, el proceso de escrutinio. Y esto daría pauta que en el proceso de escrutinio se presenten otra serie de apelaciones, impugnaciones. Es decir, que el conflicto todavía no termina y las elecciones se ponen en tela de duda. El problema es muy grave y lamentablemente ha afectado ya a la credibilidad, como dije antes. Doctor Quintana, esta afectación a la credibilidad, y yo suelo insistir, los jueces no solo pueden ser reproductores de la ley, sí deben contextualizar, deben mirar el país, deben mirar casi con este liderazgo de la aplicación de la ley oportunamente, respondiendo, respetando las normas, o sea, haciendo institucionalidad. Esta sentencia, usted ha dicho, el juez tenía derecho, lo podía hacer, el doctor Oleas dice no era correcto que lo haga, pero bueno, ya se le ha dejado hacer. El proceso puede avanzar, como afirma el Consejo Nacional Electoral, y yo he saludado que el Consejo diga esto avanza más allá de que el proceso judicial pueda avanzar, o pese a la deslegitimación que una sentencia así genera, el proceso puede ser fortalecido desde el punto de vista de la participación ciudadana y lo judicial que siga su camino, doctor Quintana. A ver, es que de hecho las cosas deben seguir su camino, es decir, esta decisión de Ángel Torres tampoco debería en principio interferir en el proceso electoral, en el desarrollo y aplicación del calendario que ya está fijado. A ver, primero porque esta es una sentencia de primer nivel, es decir, no se trata de una sentencia ejecutoriada, no es que ya los 4 consejeros han perdido el cargo. Esto, como decía también el doctor Oleas, tendrá que finalmente ser confirmado o no por el pleno del tribunal. Ahí sí podemos ya sentarnos a conversar sobre si van o no van a ser destituidos. Y finalmente, pongámonos en el escenario que yo lo veo muy probable, le debo decir, creo yo que el pleno del Tribunal Contencioso Electoral seguramente va a ratificar la decisión de Ángel Torres y se lo digo por cómo hemos visto que viene actuando este órgano. Sí, sí. Naturalmente con un espíritu de cuerpo, de repente por ahí la juez esta de apellido Guaycha a veces salva los votos, se abstiene, pero en general obran en mayoría. Entonces yo le diría que si se sigue esa línea, probablemente la destitución se va a ratificar en el pleno, pese a que el Consejo Electoral apele, y si es que esto ocurre, pues lo único que debe suceder como consecuencia de esta infracción electoral es que ellos se van a su casa y los vocales alternos tienen que entrar a reemplazarlos de manera definitiva, es decir, se principalizarían y tendrían que llegar al proceso electoral y manejarlo y tomarlo en las condiciones en las que dejen los consejeros destituidos, los próximos consejeros destituidos. Ahora, el gran dilema va a ser sobre si justicia social puede o no puede inscribir la famosa candidatura de don Álvaro Noboa Pontón. Y ahí vamos a entrar en la discusión. Y don Medardo, que también está siempre expectante en los procesos electorales, no me va a dejar mentir, han ocurrido procesos electorales en los que ya con campaña iniciada, fruto de estos recursos que se van presentando, de estas situaciones jurisdiccionales que se van resolviendo en el tribunal, hay candidaturas que luego se van habilitando y que se van incorporando de modo posterior a la campaña. Eso genera un problema de principio de igualdad, porque por supuesto un candidato que ya está haciendo campaña desde el 31 de diciembre versus otro candidato que probablemente se incorporará, no sé, a la última semana o a las 2 últimas semanas de campaña, pues ya hay una situación de desventaja. Pero a eso nos han llevado estos incompetentes órganos de la función electoral, porque acá los 2 órganos han demostrado incapacidad. Así que usted dice, sí, lo judicial tiene que seguir su curso, por supuesto, pero
Dentro de esto hay otro aspecto que también nos preocupa, que es el tema de la participación en el proceso electoral y que está separada de estos dimes y diretes o de este pugilato entre los dos órganos. A mí me preocupa mucho más que el tema de si Noboa va a ser o no candidato, el hecho de que hay una pandemia que está recrudeciendo, y veo un consejo electoral preocupado de proteger los cargos de estos 4 funcionarios y no está preocupado de trabajar en conjunto con el COE respecto de cuáles son las medidas para asegurar una cuestión vital, que no se presente mucho, que no se incremente el ausentismo. Al ausentismo típico que nosotros solemos tener, que suelen decir los expertos, más o menos 20%, yo creo que ahora con la pandemia nos estamos exponiendo a mucho más. Y por supuesto que eso va a generar un problema de legitimidad de origen en las autoridades electas, porque claro, autoridades electas con escasa participación ciudadana en las urnas genera problemas de gobernabilidad, ¿no? Más allá de que legalmente están bien elegidas, claro, pero legítimamente siempre será cuestionable que un presidente de la República o que un legislador provengan de una elección en donde ha participado muy poca cantidad de gente. Entonces, me parece que hay que ponerse a trabajar sobre eso, por lo menos hasta ver si van o no van a ser destituidos, al menos que se pongan de acuerdo en el reglamento de bioseguridad, por lo menos eso, pero ni siquiera eso han logrado aprobar. Ahora está esa descabellada idea del señor Zapata de pedir que contra normas legales expresas se altere y se extienda la jornada electoral. ¿Qué busca el señor Zapata o qué busca el CNE? ¿Provocar la nulidad de las elecciones acaso? Porque esa es la consecuencia de lo que ellos dicen. Claro, pero además como una respuesta es casi como lo que pide uno de los consejeros de participación ciudadana, ¿no? Oiga, impida, señor presidente, suspenda la impresión de las papeletas. No, y se lo pide al presidente de la República, claro, que en esto no toca ningún pito, ¿no? Por último, vaya ese pedido ante un órgano competente que es el Consejo Electoral, por último. Y lo hace a través de las redes. Mejor no presente nada si lo va a presentar mal, ¿no? El presidente de la República podrá acusar recibo de eso y hasta ahí nomás. Y ni siquiera eso, porque lo ha hecho a través de las redes y no ha mandado el oficio. Pero, doctor Oleas, planteado así como nos dice el doctor Quintana, el proceso puede avanzar en último, pero usted encuentra este capricho del señor Noboa, que no se presentó porque tenían otro candidato, Justicia Social, porque Justicia Social desapareció, porque después le volvieron a la vida ellos mismos y no cumplieron nada. Y entonces, al pedirle el juez que cumplan los plazos para los que debía legitimarse una candidatura, no la del señor Noboa, la de cualquiera, ya se habían salido del calendario electoral. ¿Podría llegar alguien a resolver que se incluya a alguien, como dice el doctor Quintana, en la última semana? ¿Ha habido algún dato? Yo estaba pensando de inmediato, por lo menos desde el retorno no recuerdo que hayan obligado a incluir a alguien, y más aún una semana antes del proceso, doctor Oleas. Bueno, eso es imposible legalmente y en la práctica también, pero yo debo recordarles que el doctor Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, dictó una sentencia donde en forma muy clara y puntual dice que el Movimiento Justicia Social solo tiene que habilitarse a elección interna de candidaturas que ellos no lo hicieron. Es decir, que como ellos sí hicieron democracia interna para la nominación de candidato presidencial, ellos no pueden volver a hacer otra democracia para la nominación de candidato presidencial. Por lo tanto, el señor Álvaro Noboa quedó definitivamente afuera, si se aplica esta sentencia. Ahora, como el proceso continúa, claro que pueden seguir los alternos, pero nuevamente hay muchas dudas sobre el proceso de organización. Miren ustedes que el propio Consejo Nacional Electoral, por pedido de uno de sus consejos, de Luis Verde Soto, hacen una consulta al señor Procurador General del Estado a ver si pueden ampliar las horas de votación, lo cual es un absurdo porque técnica ni legalmente hay cómo. Yo quisiera recordarles que 250,000 personas que trabajan como miembros de las juntas receptoras de voto, que están desde las 6 de la mañana en donde funcionan los recintos electorales y que pasan hasta las 10 de la noche realizando un escrutinio, no se les puede forzar que se queden hasta medianoche, 1 de la mañana, porque los efectos son terribles. Y hemos tenido experiencias en que por el cansancio
de esas personas al estar laborando en sitios no adecuados, carentes de luz, carentes de servicios, carentes de alimentación, se cansan y simplemente no hacen el escrutinio y cogen las actas, los votos y vacíos y los ponen en las urnas. Eso sería terrible porque eso afectaría aún más al proceso de escrutinio, que al no tener actas debidamente validadas, contadas, y como la ley ahora los den escaneadas, eso causaría más dudas sobre lo que se hizo en la elección. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre lo que se está haciendo. Además, yo he conversado con algunos vocales, consejeros alternos, que también dicen, bueno, vamos a hacernos cargos, pero nos vamos a hacer cargos de un proceso que nadie sabe cómo se está manejando, porque a la presente fecha, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no hizo la auditoría del sistema informático y especialmente del sistema de escrutinio, para que vean la gravedad que hay. Ellos dicen, claro, vamos a asumir nosotros la responsabilidad de una pésima organización que realizaron estos consejeros y ser corresponsables de los fracasos que la falta de organización, prudencia, responsabilidad, profesionalismo no tuvieron ellos al organizar el proceso. O sea que estamos ante cosas muy graves. Llegan al extremo de a última hora proponer que la votación en el exterior sea por vía telemática o por correo sin haber reglamentado ni dado los instrumentos necesarios para que esto funcione. Es decir, estamos ante un caos institucional. Por lo tanto, ahora lo que deberíamos hacer es ya pedir que con calma, que con prudencia, el Consejo Nacional Electoral se dedique a lo que tiene que hacer. Porque nuevamente, si los propios miembros del Consejo Nacional Electoral piden la ampliación de las horas de votación sabiendo que no lo pueden hacer, ya llegamos al absurdo del absurdo. Lo único que se les debe pedir es, señores, cumplan con lo que dice la ley, nada más. Y si la ley dice la votación son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, eso es. No podemos aceptar ningún cambio y tomar las medidas de bioseguridad necesarias para que los ciudadanos, dentro de una planificación donde los miembros de las Fuerzas Armadas, en vez de que estén parados en las puertas, ordenen que se hagan filas con la separación pertinente, evitar que en los recintos existan los vendedores donde se acumula la gente, cosas de estas que evitarían los contagios, obligarles a que todo el mundo entre con una mascarilla, darles a los miembros de las juntas receptoras de voto 2 o 3 mascarillas para que se cambien regularmente, darles alcohol, darles una provisión necesaria de medios para que no haya contagio. Es lo que deberíamos estar estudiando, analizando, pero no estas barbaridades que, vuelvo a repetir, ponen en tela de dudas la seriedad y el manejo de un proceso democrático tan importante para el Ecuador y que ahora todo el mundo duda de qué es lo que va a pasar. Hay incertidumbre y esta incertidumbre no puede ser generada nuevamente por los miembros del poder electoral que, enfrascados en una lucha interminable, simplemente han destruido el sistema democrático ecuatoriano y la posibilidad de que nosotros tengamos un buen gobierno o una buena asamblea a futuro. Doctor Quintana, esta incertidumbre y esto que ustedes nos han ayudado a clarificar, y yo decía, el proceso judicial que siga, nos han dicho ustedes también, oigan, hay que tomar consideraciones. A diferencia de lo que hubiese pasado antes, doña Estela Cero, que ha hecho mayoría en el Consejo Nacional Electoral, votando y no haciendo todo lo que debieron haber resuelto antes, es la única que no está sancionada, es la única que está ahí a un lado, y ahora más bien resulta que los 2 de minoría que exigían constan en la sentencia, entonces no se toma en cuenta todo lo que ha pasado. Este acto se puede salvar legalmente, podemos ayudar a que el proceso y los resultados de este proceso tengan la respetabilidad que se necesita, doctor Quintana. A ver, yo le soy bien honesto, yo comparto con Medardo Oleas, creo que de este proceso electoral hay pocas cosas que se pueden salvar, por no decir nada. No tenemos ahora la seguridad y la certeza, si usted me pregunta a mí de que el 7 de febrero va a ser la primera vuelta electoral, yo le podría decir que eso no está seguro. Ahora, ¿se puede salvar algo? Sí, sí se puede salvar. Lo que pasa es que desde el 30 de octubre hay una decisión judicial expresa y desde el 8 de diciembre un auto de ejecución de esa decisión donde se le dio una orden al Consejo Electoral, porque acá la cosa es que el Consejo Electoral ha pretendido a su tiempo y a su modo ver qué parte y qué parte no ejecuta de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Yo vuelvo a decir, don Francisco, no estoy de acuerdo y jamás estaré de acuerdo
con que se le entregue fondo de promoción electoral, léase recursos públicos, a un partido político nacido de la corrupción, como es el caso de Justicia Social. Pero como yo no la soy ley Álvaro, dice. sí, la ley, la Constitución permite esa torpeza, que en algún momento habrá que botar al tacho de la basura el artículo 115 de la Constitución, porque esa es una torpeza fomentada por el correísmo, que pretendía vivir de los recursos públicos a costa de la política también. Ahora, de la mala política, porque la política buena siempre debería rechazar este abuso de fondos públicos que no debería pasar y que ha fomentado precisamente que movimientos satélite y de alquiler como Justicia Social, como Fuerza Compromiso Social, como Podemos y como cientos de movimientos políticos se inscriban en el registro permanente de organizaciones políticas porque saben perfectamente que el Estado es el que les da, pero el Estado les da de nuestro bolsillo, pues, para que hagan campaña electoral y promoción electoral. Entonces, mientras eso pase, vamos a seguir viendo. Pero esa es una cuestión que los electores del señor Noboa le tendrán que reprochar a él, el hecho vergonzoso de haber alquilado un partido político correísta o ligado al correísmo. Ahora, ¿qué se puede salvar? ¿Qué se debería hacer? Yo vuelvo a insistir, sin dejar de llevar adelante el calendario electoral. La única fórmula que tienen los 4 señores del Consejo Electoral de evitar ser destituidos es acatar las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Pero también hay la sentencia de Joaquín Viteri Yanga. Inclusive esa sentencia, porque ojo, la sentencia de Joaquín Viteri dejó sin efecto la resolución, la última resolución que adoptó el Pleno del Consejo Electoral sobre este tema de las candidaturas de justicia social, es decir, hubo una aceptación parcial de ese recurso subjetivo. Y no es que en la sentencia se dijo que no cabe la inscripción de la candidatura presidencial de justicia social. Lo que dijo Joaquín Viteri es que es el Consejo Electoral el que tiene que precisar qué candidaturas pueden y no pueden iniciar el procedimiento administrativo de inscripción y calificación. Eso es lo que dijo. Pero ¿Ha hecho eso? Eso también resolvió, sí. Eso resolvió, pero dejó sin efecto la resolución esa arbitraria de diciembre del Consejo Electoral en la que le rechazaba la posibilidad de inscribir candidatura presidencial a justicia social. Entonces, Viteri Yanga también está dando una orden expresa que hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces ya vamos 2 sentencias y un auto de ejecución de la primera sentencia que el Consejo Electoral se las ha pasado por el forro. Entonces me parece a mí que es justo y necesario que esta gente se vaya a su casa. A mí me da mucha pena porque yo siento un aprecio personal y una admiración profesional muy grande hacia Luis Verde Soto y Enrique Pita, y me parece que en estas últimas decisiones que han tomado, en las que han hecho ya esta nueva mayoría con la cuestionada presidente del Consejo Electoral y el señor Cabrera, que no sé para quién mismo trabaja, en principio son decisiones que están ceñidas a intereses políticos, parecería, y lejos del derecho, ¿no? Entonces, mi llamado es a que aquí se aplique el derecho, y si aplicamos el derecho, hay que cumplir esas sentencias en la parte que también no nos gusta a todos, porque a mí no me gusta ver a justicia social en el proceso electoral, pero está resuelto por un órgano que ejerce jurisdicción y competencia en esta materia, que es el Tribunal Contencioso Electoral, y a eso agréguele otro ingrediente. Ayer se hacía pública una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que derechamente le han dispuesto al Estado a adoptar medidas para permitir la calificación de la candidatura del señor Noboa. Le han otorgado medidas provisionales. Entonces, este tema ya no está solamente en la esfera del derecho nuestro y del derecho electoral interno. Este tema ya ha ido al asunto del derecho internacional, y yo no quiero tampoco, pues, estimado Francisco y don Medardo, que el día de mañana tengamos que, encima de todo, indemnizar a este movimiento político corrupto porque 4 funcionarios irresponsables no se les dio la gana de hacer las cosas a tiempo. Pero es que si estamos en este lío es porque desde el 30 de octubre al Consejo Electoral no se le dio la gana de cumplir con un fallo. Aunque no esté de acuerdo, tienen derecho a criticar, como hemos criticado muchos las decisiones del contencioso electoral. Pero me parece acá que hemos dejado pasar el tiempo, hemos pateado la pelota, hemos jugado a intereses políticos, a proteger ciertas candidaturas, lo que no debe hacer un consejero electoral, que debe ser leal a la Constitución y a la ley. Y es lo único que se les ha pedido. Y ahí entonces, usted, si te vas a ir del cargo, te vas a ir por tu propia negligencia. Claro. Doctor Oleas, entonces sí hay la posibilidad de que se tengan que ir.
y cómo fortalecemos, cómo actúan. Usted decía, yo he conversado con algunos alternos y tienen esa preocupación de llegar a ver qué hace. Bueno, son los riesgos y hay que tomar las decisiones, hay que pedirles que sigan avanzando, que intenten, pero claro, si es que ya están pensando en cambiar el horario de votación porque les sugiere el presidente o el coordinador del COE, el señor Teniente Coronel Zapata, que claro, él está pensando en otra cosa, pero la legalidad no nos permite. ¿Cómo fortalecemos en este tiempo? ¿Qué les pedimos a los candidatos? Hay que hacer el debate. Yo mismo les he dicho, oigan, si para consolidar esto, para ayudar, sirve, porque nos han pedido que colaboremos para el tema del debate, seguramente aceptando la sugerencia del señor doctor Oleas. Bueno, avancemos. Pero el subcomité, como nos recuerda el doctor Quintana, doctor Oleas, el subcomité de derechos humanos también ya tiene un pronunciamiento. Es verdad que no es una resolución que ya ejerza nada, pero está diciendo, oigan, tomen en cuenta esto, doctor Oleas. Sí, a ver, como le dije, estamos ante una sentencia que no se cumplió, que es inaplicable en el orden práctico, no en derecho, en el orden práctico, porque si ahora habilitar plazos para que Justicia Social nomine a sus candidatos, simplemente el proceso terminará en febrero después de las elecciones. Entonces, ahí tendremos otros conflictos legales, porque como le digo, la resolución que llega a nivel internacional es que permita la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa cuando Álvaro Noboa oficialmente no es candidato porque no ha sido nominado y no hay una solicitud de inscripción legal. Entonces, sí, que comiencen, le habiliten los tiempos, que el Movimiento Justicia Social esté entretenido en hacer la democracia interna, presenta la solicitud de inscripción, se corre traslado a todos los candidatos, los impugnen, los apelen, pero hasta tanto debemos concentrarnos en manejar lo que existe ahora. Existen 16 candidaturas legalmente inscritas, existen otros cientos de candidaturas para asambleístas nacionales, provinciales y del Parlamento andino, en las cuales tendremos que concentrarnos en seguir adelante, porque a mí sí me da pena que por un movimiento descalificado y por un empresario que se hace político solamente en elecciones, pongamos en riesgo la democracia ecuatoriana. O sea, lo principal aquí es la defensa del sistema democrático ecuatoriano, que debemos defenderlo a rajatabla. Como ecuatorianos nosotros tenemos que concentrarnos ahora más que nunca, porque esta elección no es una elección cualquiera, es una elección de la cual depende el futuro del Ecuador, una elección que si nosotros nos equivocamos hará que el Ecuador se hunda más de lo que ya está, porque la crisis económica no la vamos a solucionar en 30 días o en 60 días, como dicen irresponsablemente algunos candidatos, y no se va a demorar más. Entonces, promovamos el debate serio, el debate responsable, busquemos mecanismos para motivar la participación ciudadana, y naturalmente que eso sea lo principal, porque los secundarios serán estos conflictos que tiene el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral y con el Movimiento Justicia Social. Concentrémonos en lo principal, que es motivar a los ciudadanos para que escojan adecuadamente a los candidatos, porque yo no le veo ninguna otra salida. Y si salen los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque así los resuelva legalmente a mi criterio el Tribunal Contencioso Electoral, que se preparen desde ahora los alternos. Yo les pediría que se reúnan, comiencen ya a tomar cartas en el asunto, vayan empapándose de las cosas que han hecho, de las que están por hacer, de los procedimientos que están pendientes, de la capacitación adecuada a los miembros de las juntas receptoras de voto, de la distribución ordenada de los materiales electorales, revisar que funciona adecuadamente el software de escrutinio. Yo creo que deberíamos concentrarnos en eso y dejar que estos conflictos personales y legales pasen a segundo plano y no a primera plana como están actualmente en todos los medios de comunicación en el Ecuador. Para concluir, les planteo a los dos entonces esto de continuar el proceso, respetando los otros procesos judiciales, dándole su tiempo y fortalecer, ¿no? No sé si se puede hacer un llamado tanto jurídico en el respetar, incluidas las sentencias que pueden ser criticables, incluso esta última de 76 páginas que uno dice, sí genera sombras incluso en estos jueces que fueron electos para sacar la mano de la justicia que se metió, pero que parece que ahora hay otras manos también, generan sombras.
Doctor Quintana, doctor Oleas, un llamado para lo que debemos hacer los ciudadanos y también las autoridades. Doctor Quintana. A ver, sí, yo le debo decir que a mí también me ha asombrado la capacidad del juez Ángel Torres y de su equipo asesor, porque entiendo que tiene asesores, de redactarse un fallo en 24 horas de 76 páginas con el contenido que tiene, ¿no? Me acordaba ahí del Chucky Seven yo hace tiempos. Pero bueno, sabrá él explicar ese ingenio y esa habilidad que yo quisiera llegar a tener algún día para lanzarme una enciclopedia de derecho electoral en 24 horas, ¿no? Es una cosa, pero magnífica del doctor Torres. Pero bueno, más allá de eso, el fallo está dictado, el fallo podría ser confirmado y en esas condiciones la infracción se va a dar y la destitución podría y se ejecutaría. Ahora, más allá de eso, vendrán los consejeros suplentes y lo que dice don Medardo es, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado para asumir el proceso electoral en las condiciones en las que lo vas a recibir? Porque acá no es que yo voy a asumir solo si la cosa está bien. No, la cosa está podrida. Esto es, perdóneme, don Francisco, un desmadre electoral. Así nomás. Y en esas condiciones, los consejeros que vengan, si es que tienen que asumir, tendrán que asumir con responsabilidad y con la misma obligación de acatar las decisiones del tribunal, aunque no les guste, como a muchos no nos gusta. Esa es la obligación y ese es el llamado. Cumpla la ley, respete la Constitución y nos vamos a llevar muy bien todos. Ese es el llamado al Consejo Electoral y al tribunal. Y por parte de los electores, el llamado es a seguir tratando de informarse respecto de los candidatos que ya están inscritos y calificados, para por lo menos en medio de lo que hay, que es poco, casi nada también, el amigo ese que se disfraza de viuda el 31, el otro que anda con la bazuca en el TikTok haciendo señales obscenas, bueno, ese es el nivel de candidaturas. Pobres nosotros también que tenemos que elegir entre esas pocas posibilidades de hacer gobierno y asamblea nacional. Pero entre lo que nos han dado los partidos, tenemos que elegir. Y para que no nos estemos quejando en 4 años de que la asamblea es una porquería, de que hayan llegado corruptos, de que el presidente es un inepto, de que no toma decisiones, de que hay corrupción en el gobierno, bueno, asumamos nuestra cuota como ciudadanos y sepamos elegir. Elegir a alguien que respete la Constitución, que respete la ley como presidente de la República, que respete los derechos de la gente, un presidente que respete la institucionalidad, un presidente que respete la dolarización en el tema económico, un presidente que nos diga claro qué va a hacer con la pandemia, que es una cosa que no se va a ir el 24 de mayo y que son cosas que hasta ahora, y un presidente, ojo, que esté dispuesto a debatir. Un presidente que no le huya al debate con el argumento de que, no, yo voy al debate oficial, solo a ese que hace el Consejo Electoral. Ya me acuerdo yo de un expresidente que está condenado y prófugo en Bélgica, que decía que huyan de los políticos que no huyen a el debate. Y yo hago ese llamado a los ciudadanos, huya de los políticos que, como decía Correa, no le hacen caso al debate, donde sea, debates oficiales o debates organizados por medios de comunicación privados. Porque un político que no debate es un político que no tiene la capacidad para gobernar. Elijamos un político capaz para gobernar. Doctor Olea, su mensaje, su palabra en virtud no solo de su experiencia del ejercicio como lo hace Ismael Quintana. A ver, yo haría un llamado a los ciudadanos. Cierto es que tenemos malos movimientos y partidos políticos, pésimos políticos. Hace falta líderes. Pero si nosotros con nuestra pasividad, apatía, desinterés, contribuimos a dar un voto que sea motivado por otras cuestiones que no sea la profesionalización de la política o escoger a los mejores hombres o porque votamos por los conocidos como son futbolistas, reinas de belleza o miembros del reality show, cometemos un error, porque los principales afectados seremos nosotros mismos. Recuerde que solo el pueblo salva al pueblo. Y si nos equivocamos en elegir mal a un presidente, si nos equivocamos en elegir mal asambleístas, los perjudicados seremos nosotros los ecuatorianos, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces pensemos en el país y acudamos responsablemente a dar un voto reflexivo, un voto meditado, un voto con civismo, pensando en el Ecuador. Ya olvidémonos de estos conflictos. Ya sabemos que tenemos la peor clase política que tiene Latinoamérica, porque en eso sí competimos con otros países por lo malos que tenemos en la clase política, pero no hay otra solución.
No hay otro medio. La democracia es irreemplazable. Acudan a votar no para obtener certificado de votación, acudan a votar con responsabilidad para elegir al hombre que nos dé una solución a esta gravísima crisis económica que tiene como colorario un galopante desempleo. Si nosotros queremos empleo, entonces busquemos a alguien que logre estabilizar, pacificar el país, cumplir con las leyes. Es un llamado cívico y patriótico que quizás cale en la ciudadanía. Yo les quiero agradecer a los dos, no solo por el análisis jurídico y político que lo hacen, por este llamado a que la ciudadanía se integre al proceso, a que nos duele el país. Esto tenemos que hacerlo entre todos, no hay forma de que alguien se quede fuera. Doctor Ismael Quintana, doctor Medardo Oleas, muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto, siempre contamos con ustedes. Un gusto. Un abrazo. Un abrazo también. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Medardo Oleas y el doctor Ismael Quintana. Por ahora estamos terminando, se nos pasó el tiempo, pero bueno, el trabajo de buscar la verdad es este. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación.